Amigo, muy buenas tardes. Ahora estamos con el profesor doctor Eduardo Demetrio Crespo, quien no requiere mucha presentación. Él es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, sede Toledo. Además de ser un gran amigo con el que nos conocemos hace muchos años. No voy a decir cuántos, Eduardo, para no revelar nuestra juventud, pero sí puedo decir que nos conocemos hace bastante tiempo y cada vez coincidimos más veces en el año, ahora acá en Lima, Perú. Bienvenido, Eduardo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Mira, y hablemos ahora sobre el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica y especialmente este tema de la posición de garante del oficial de cumplimiento, ¿no? Mira, algunas reflexiones previas y generales, ¿no? En España, como se sabe, hay un sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica desde el año 2010, con algunas modificaciones, especialmente para el eximiente de responsabilidad que se incluye en el año 2015, y el Supremo ha zanjado de que esta es una cuestión de autorresponsabilidad. Hasta donde yo he leído y revisado, tú eres crítico, ¿no?, de estas posturas, digamos, de punitivismo para la persona jurídica, y me gustaría saber cuáles son las razones que inspiran este pensamiento tuyo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias. Gracias, creo, Carlos, un placer estar contigo de nuevo. Y sobre tu pregunta, la verdad es que procuro no tener, digamos, una barrera mental a priori, ¿no?, en contra de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero lo cierto es que hasta donde alcanzo a leer sobre la materia, en la que se está publicando muchísimo, bueno, pues las razones que se han esgrimido hasta la fecha a favor de los modelos de autorresponsabilidad o de heteroresponsabilidad, personalmente no me terminan de convencer. Y el punto en el que estoy ahora, que es un punto abierto a evolucionar, es que los modelos de autorresponsabilidad incurren en ciertas quiebras lógicas, y los modelos de heteroresponsabilidad vulneran básicamente los principios fundamentales del derecho penal. Con lo cual a ti, para entender bien, no te convence ni el modelo de la heteroresponsabilidad vicarial ni el modelo de la autorresponsabilidad. O sea, yo creo que para no vulnerar los principios fundamentales del derecho penal habría que abogar por un modelo de autorresponsabilidad. Lo que pasa es que el modelo de autorresponsabilidad pasa por una afirmación que, en mi opinión, es en esencia insostenible, y es que la persona jurídica delinque como tal. Es verdad que el modelo legal que se incorpora en el Código Penal español y igual en el derecho comparado parte de una construcción según la cual, a partir de determinadas premisas y dándose determinados requisitos, se puede atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica. Pero, en mi opinión, esa atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica no es equivalente a la afirmación según la cual la persona jurídica puede delinquir. Entonces, es un balance muy difícil de hacer, porque si no se quieren quebrar principios fundamentales del derecho penal, como la responsabilidad penal por el hecho propio, la personalidad de las penas, la responsabilidad subjetiva, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos llevaría a, digamos, dejar de lado la heteroresponsabilidad? Evidentemente, dejar de lado. Pero si hablamos de la autorresponsabilidad, donde hay muchos modelos construidos, digamos, a nivel dogmático, ¿qué es lo que para ti es más conflictivo? Para mí es conflictivo, sobre todo, lo básico. Porque, claro, cuando uno pregunta cuál es el delito que comete la persona jurídica, ¿no?, a los convencidos de que la persona jurídica delinque, la respuesta, paradójicamente, no es fácil de conseguir, porque habría que decir, en principio, que el delito que comete la persona jurídica es uno de los específicamente previstos para poder atribuirle responsabilidad penal, pero a continuación empieza toda una confusión argumentativa según la cual lo que la persona jurídica más bien hace es no organizarse suficientemente para que ese delito no se cometa, porque, en definitiva, No compliance, digamos, ¿no? Claro, porque el delito al final no lo comete la persona jurídica, sino la persona física, según lo que dice la propia regulación en el artículo 31 bis en el caso español. Claro, y la jurisprudencia, ¿no? Pues la sentencia famosa del 29 de febrero del 2016 del plenario
establece tres condiciones, ¿no? Delito de la persona natural, el hecho generador, el beneficio y el no compliance, ¿no? La faz negativa, ¿no? Pero, claro, al final, y a ver si estoy entendiendo bien tu explicación, o sea, ¿tú crees que el sistema es un sistema donde la persona jurídica responde, más no delinque? Delinque la persona natural, pero la persona jurídica responde. ¿Te estoy entendiendo bien? Evidentemente, sí. Yo creo que aquí hay un fallo de, vamos, un problema conceptual de base, y es pensar que la antigua creencia según la cual las personas jurídicas no pueden delinquir habría sido, digamos, abolida por el legislador. El legislador tendría la capacidad de haber terminado con el principio societas delinquere non potest. Y yo creo que esto en realidad no es así, pero es algo que deriva de principios de la lógica, que se pueden llamar, por ejemplo, Fernando Molina los ha llamado límites ontológicos, según los cuales a la persona jurídica, bueno, se le puede atribuir, si queremos construir un sistema legal para atribuirle responsabilidad y decir que es una de naturaleza penal, lo cual también es discutible, pero bueno, ir más allá y decir que es la persona jurídica misma la que comete el delito, bueno, hay que poder argumentarlo muy bien. Y creo que aquí hay un problema lógico de difícil solución. Correcto. Ahora, siendo así, en tu perspectiva explicativa, digamos, desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista dogmático, ¿a qué consecuencias nos llevaría eso? ¿No? Entender de que la persona jurídica es responsable, mas no es la que delinque, sigue delinquiendo la persona natural, ¿no? Desde el punto de vista penal, ¿qué significaría eso? De que no hay un sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica, de que hay, digamos, seguimos dentro del modelo de responsabilidad individual. Yo lo que creo que tenemos que plantearnos, digamos, qué modificaciones en la estructura, no ya de la configuración tradicional del derecho penal, sino en la estructura de la argumentación lógica que estamos introduciendo en el sistema penal, se están produciendo y a dónde nos conducen, ¿no? Porque, insisto, en lo que alcanzo hasta la fecha y abierto a que alguien me convenza, pero si uno lee, por ejemplo, autores como Cigüela Sola, que es un autor, en mi opinión, en esta materia, que apunta en la dirección adecuada, digamos, es muy difícil sostener que los principios del derecho penal, pero ya no son los principios del derecho penal, sino un modelo de este tipo, digamos que se puede fundamentar sin quiebras lógicas, y el sistema, incluso de la regulación legal, implica muchísimas quiebras lógicas. Por solo poner un ejemplo, la selección de delitos que puede cometer la persona jurídica, que ¿no? Es amplia en España, ¿no? Que es amplia, pero con todo y con eso uno se pregunta, bueno, si la persona jurídica puede delinquir, ¿por qué no puede cometer, por ejemplo, delitos contra la vida? Y no hay ninguna explicación pasaría en Inglaterra o Estados Unidos, ¿no? Razonable para eso. Es una, entre otras muchas ejemplos que se podrían citar para ilustrar esta especie de quiebra lógica en el sistema. En el fondo, el problema es si la discusión no debiera encauzarse más que por la vía dogmática, que creo yo que es un camino en este ámbito más o menos, digamos, obstruido, y que es muy difícil avanzar en un sentido o en otro, sino más bien una discusión en el plano político-criminal. Es decir, queremos establecer, porque entendemos que es conveniente, que haya un sistema legal que llamamos penal de responsabilidad de las personas jurídicas, y queremos que sea así, ¿verdad? Porque es necesario con carácter preventivo para intentar que de esta forma, a diferencia de la situación anterior, la delincuencia que proviene del ámbito empresarial se reduzca. Y luego someter esa premisa a verificación, si realmente es así o no. Y concatenando con ello, mira, a propósito de un tema de tu especialidad, ¿no? Que es el tema de los delitos de omisión y responsabilidad, digamos, de los directivos de la persona jurídica. ¿Por qué, desde tu punto de vista,
cuando discutimos el tema en el ámbito de lo que son los directivos de una persona jurídica, hablamos de la posición de garante del empresario, la posición de garante del directivo, eso que son argumentos para la imputación a nivel del tipo, imputación objetiva, porque cuando llegamos a la persona jurídica y hablamos del deber de la persona jurídica de no delinquir, o el deber, digamos, de permanecer en compliance para evitar este tipo de delitos a su interior, ¿por qué a nivel doctrinal esto se reparte entre quienes defienden que este es un problema de tipicidad y quienes defienden que este es un problema de culpabilidad? ¿O tú crees, desde tu especialidad, con los estudios que has hecho sobre el tema de la posición de garante del empresario, que este es y debe seguir siendo, en el caso de la persona jurídica, un problema de imputación al tipo? Sí, es muy buena pregunta y es una de las preguntas que además tiene también, de las cuestiones que tiene su reverso procesal, que indica la enorme confusión que hay en este terreno. Porque, en definitiva, no se sabe qué comete quién y qué hay que probar, en definitiva, que comete la persona física o la persona jurídica, ¿no? Porque, evidentemente, cuando se discute si los programas de cumplimiento normativo, cuya completa configuración en todos sus elementos llevaría a la exoneración de responsabilidad penal de la persona jurídica, es algo que debe analizarse en la culpabilidad o es algo que forma parte de la tipicidad, ya denota que no hay una respuesta dogmáticamente clara a la pregunta fundamental, y es ¿cuál es el delito que comete la persona jurídica? Porque si estamos diciendo que la persona jurídica comete uno de los delitos específicamente previstos conforme al sistema de numerus clausus, en virtud del cual podemos atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica, pues no cabría duda de que la responsabilidad de la persona jurídica desde el punto de vista de la tipicidad no es no organizarse suficientemente. Y todo lo más podríamos considerar en el marco de la imputación objetiva, del establecimiento de una relación de riesgo entre la conducta y el resultado, algún tipo de papel en ese marco que tú has trabajado muy bien, a la correcta configuración de un sistema de cumplimiento normativo. Pero no estaríamos discutiendo si es un elemento del tipo, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que esto acontece precisamente porque las preguntas básicas, tales como cuál es la conducta que comete la persona jurídica, no está clara, porque en ningún sitio se tipifica, aunque se ha intentado introducir indirectamente una obligación, en el caso del Código Penal español, de indirectamente, ha habido un intento de tipificar, creo que fue en el artículo 286 sexties, una obligación de este tipo que conduciría a la obligatoriedad de adoptar sistemas de cumplimiento normativo, pero que luego después se eliminó precisamente porque no se veía claro, pero tal cosa no está tipificada en ningún sitio, ¿verdad? Que sea delito no organizarse suficientemente. Claro, que es lo que pasaría en Inglaterra, ¿no? Donde hay regulación, especialmente la UK Brevery Act y la UK Financial Act para casos de evasión tributaria, donde hay un delito consistente en no organizarte en compliance, ¿no? Que sería ahí un delito prácticamente de omisión, ¿no? Eduardo, dos cuestiones finales. La primera tiene que ver con este problema relativo a la imputación de la persona jurídica y la prueba, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las claves a tomar en cuenta para valorar la idoneidad del programa de cumplimiento? ¿Qué es lo que tú crees que es lo más importante, lo más resaltante ya a nivel penal procesal, ¿no? A ver, yo sin ser, digamos, un experto en la materia, me atrevería a decir que uno de los elementos clave es que el órgano de cumplimiento tiene que estar dotado de todos los recursos y las posibilidades de autonomía suficientes como para poder implementarlo con independencia del Consejo de Administración dentro de la empresa. El compliance officer. Claro, porque si al final, digamos, el órgano de cumplimiento, de vigilancia y control de que el programa de cumplimiento normativo se implementa de manera eficiente, no está revestido de los medios necesarios y sobre todo de la autoridad necesaria y la autonomía necesaria como para evitar que se cometan delitos dentro de la empresa, y esto al final es una potestad que queda en manos del Consejo de Administración en último término, como sucede normalmente,
pues resulta que es posible, como parte de la doctrina está, digamos, sugiriendo, que todo este sistema, al final, incluso desde el punto de vista preventivo, de la posibilidad de evitar delitos que derivan de organizaciones empresariales, se vea contrarrestado y resulta ineficaz. Y justamente en esa línea, para ti, el oficial de cumplimiento, el compliance officer, ¿tiene una posición de garante en la empresa o no la tiene, o cuáles son los puntos de discusión? Curiosamente, el compliance officer, de acuerdo a su configuración general, no es garante como tal de la evitación de hechos delictivos dentro de la empresa, pero puede llegar a serlo dependiendo de cómo se hayan configurado la delegación de competencias que el Consejo de Administración deriva en esta figura. Claro, porque finalmente el oficial de cumplimiento no es un policía, el oficial de cumplimiento es el encargado de prevenir, pero de ahí a decir de que es el responsable de la evitación de todo tipo de delitos al interior de la persona jurídica, implica un ámbito de competencia muy amplio y a la vez muy específico. Amplio en el sentido de que el compliance abarca diferentes ámbitos de la empresa, y específico en el sentido de responsabilizarlo ya incluso penalmente, ¿no? Y creo que ese es el giro de la discusión, ¿no? Sí, además se corre el riesgo de convertir a esta figura en una especie, ¿verdad?, de instrumento en el cual hacer recaer en último término la responsabilidad frente a la configuración tradicional, en virtud de la cual quienes responden por la no evitación de delitos cometidos por los subordinados dentro de las organizaciones empresariales son, en definitiva, los superiores jerárquicos, los directivos, allí donde se pueda encontrar digamos, la infracción de un deber de vigilancia del foco de peligro que se ve desestabilizado y que no es, digamos, controlado suficientemente en orden a la evitación del delito. Y Eduardo, yo aprovecho, tengo el deber moral de hacerte la siguiente pregunta, ¿no? Tú que tienes la tradición salmantina, has estudiado en Salamanca, te has doctorado en Salamanca como yo, y somos cultores de la política criminal desde la época de Pedro Dorado Montero, ahora muy estudiado por Laura Pascual en su trabajo sobre la historia, vida y obra de Dorado Montero. Te tengo que preguntar lo siguiente. Cuando publicamos acá tu libro sobre culpabilidad y prevención en el año 2008, tú decías algo que hoy en día no es tan claro, o sea, es claro para los juristas, pero no es tan claro en la práctica, ¿no? Que es mejor tener una solución dogmáticamente incorrecta, pero político-criminalmente correcta, ¿no? Es decir, una preferencia por la política criminal frente a la solución dogmáticamente correcta. Y la pregunta es esta, ¿no? Esta discusión en la que hemos vivido en los últimos 30 años en torno al funcionalismo radical, funcionalismo moderado, si sigues a Iacos o sigues a Roxin, ¿es una discusión para ti que, visto en el tiempo y en perspectiva, fue relevante? ¿O es una discusión como aquella que hubo en los años 60 o 70 entre finalistas y causalistas, que finalmente terminó en derivar en que todo eso no servía de nada y se dio paso más bien a modelos normativistas? ¿Qué es lo que tú piensas, ¿no? Ya tratando de hacer un análisis en el tiempo, ¿no? Considerando tu tradición de defensa de la política criminal como base del derecho penal, ¿no? Sí, no, yo creo que este es un tema que forma parte del pensamiento metodológico del derecho penal en su sentido más profundo y del cual cabe extraer muchísimas consecuencias. Así que yo creo que no ha sido una discusión en absoluto baladí, como tampoco lo fue la contraposición entre causalismo y finalismo. Yo creo que a la hora de analizar la relación entre dogmática y político-criminal, no cabe defender, digamos, una solución de preponderancia de la política criminal frente a la dogmática, ni a la inversa. Visto con cuidado, por ejemplo, una idea muy atribuible a Klaus Roxin, no puede defenderse una premisa político-criminal que sea dogmáticamente insostenible, ni tampoco puede seguirse un sistema dogmático hasta sus últimas consecuencias si me lleva, digamos, a resultados que desde el punto de vista axiológico, valorativo, teleológico, político-criminal, es incompatible con los valores fundamentales del sistema democrático, de la Constitución. Hay una especie de vasos comunicantes entre ambos aspectos y así hay que verlo. Y en este orden de cosas, sobre la pregunta concreta sobre funcionalismo moderado, funcionalismo radical, en realidad
creo que sí que tiene consecuencias. Bastantes consecuencias, por ejemplo, en el ámbito del derecho penal económico y de la empresa son muy claras, porque la tendencia en el marco del normativismo funcionalista, es decir, a mí me gusta contraponer normativismo a ontologicismo causal y final. Bueno, pues normativismo, una visión normativista que tiene muy distintas variables, digamos, la que llamamos moderada es más bien de corte teleológico, axiológico, con ventanas abiertas, y la de carácter más funcionalista o sistémico, con ventanas cerradas, muy autopoético. La tendencia en este último ámbito es a allanar los problemas, no a resolverlos. Y eso, lo que en el ámbito del derecho penal económico y empresarial, teoría del delito, autoría y participación, por ejemplo, se ve con bastante claridad, donde se admite todo tipo de formulaciones. Solo por poner un ejemplo, la coautoría vertical, sin ninguno de los requisitos clásicos de la coautoría, resulta, en mi opinión, problemático. O sea, que es una discusión que sigue teniendo Desde sentido. tu punto de vista es una discusión que todavía es trascendente, porque finalmente, digamos, estamos viviendo un momento en el cual la política criminal tiene mucha relevancia como un mecanismo, digamos, de oposición a la obra del legislador, ¿no? Que constantemente nos trae una serie de novedades que en este caso, de lo que hemos estado discutiendo, tiene que ver ya con el propio centro de la responsabilidad penal de la persona jurídica, por ejemplo. Eso es, eso es. Ahí hay un problema de base que es el papel actual de la dogmática. Es muy despreciada con carácter general, pero luego es utilizada con fines puramente pragmáticos, yo diría manipulada con fines puramente pragmáticos, porque se necesita algún tipo de argumento metodológico para razonar en un sentido o en otro. Y entonces ahí la gran discusión, que la refleja muy bien Silva Sánchez en sus Fundamentos de Derecho Penal de la Empresa, es qué papel sigue jugando la dogmática, o si como construcción general, como método general, o si por el contrario está corriendo, digamos, el peligro de disolución en un pensamiento tópico que llamamos genéricamente política criminal, pero que introduce cada vez más excepciones y que hace difícil sostener una teoría del delito, por ejemplo, como solución general que ofrezca seguridad jurídica para casos parecidos, digamos. Muy bien, Eduardo. Muchísimas gracias por tu visita y amigos, por hoy ha sido todo en Tiempos de Compliance. Gracias.